Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues estamos aquí arrancando una nueva saga de transmissions, transmisiones, misiones transdisciplinarias. Esto es un proyecto, bueno, la línea de la doxa indexical, un colectivo que ya lleva pues ahí su rato, entonces bueno, estamos retomándolo acá y también en colaboración con Divergencia Transdisciplinaria, que es una consultora de investigación transdisciplinaria y en este momento de psicosocial, intervención psicosocial. Pero bueno, eso realmente pues, no es lo importante, lo que importa es presentar estas nuevas transmissions que giran en torno al anarquismo, el anarquismo epistemológico, en un sentido de como la parte pues temas alrededor de la anarquía en un sentido de conocimiento, ¿no? O sea, para no cerrarlo como a lo político nada más, aunque pues claramente la anarquía, pues pese a quien le pese, pues, tiene como la línea fuerte es la política y también pues digamos que la idea es traer ese tipo pues, de contenidos o de acotaciones, ¿no? Y para estas transmissions, tenemos aquí el lujo y el honor de que nos va a estar acompañando Montserrat Garibay, que bueno, pues para mí está súper chido que se haya animado a este proyecto, ya que pues, tiene como un rato que la conozco. De hecho, hemos hecho algunos proyectos que nos hemos quedado cerca, cerca de coronarlos, pero bueno, ahí seguramente se nos dará. Y y pues bueno, ella nos va a estar aquí acompañando para hacer también las acotaciones. Ella tiene su formación en ciencias sociales, que bueno, viene muy bien en esta cuestión pues el anarquismo para poder ahí intercambiar y retroalimentar y también en la investigación, ¿no? Ha estado muy cercana y pues bueno, entonces, enganchamos por acá y esperemos que pues, esto se descontrole, ¿no? Que podamos descontrolar sus mentes y sus inconscientes y poderlo llevar a otro nivel. Bueno, no, que pues tengan como una idea ahí para también gente que pues no, nada más le ha escuchado la palabra por ahí, que no tenga como mucha noción. Esta es su transmisión. También para gente que pues ya igual esté como más metida en estos temas, pues también la lectura puede ser descolocada y le puede sugerir nuevas ideas, o si no tiene nada que ver usted con esto, pues también le puede traer cosas como para que pueda crear, para que se pueda inspirar, para que pueda mirar diferente su propia realidad cotidiana. No necesariamente tiene que ser usted un estudianta, un estudiante, un profesor o un luchador social, puede ser ama de casa, puede ser un obrero, puede ser cualquier persona de la calle, le puede recibir esto. Y bueno, para ya no darle más intro, Monse, ¿cómo estás? ¿Quieres comentarnos algo? Súper bienvenida y de nuevo reitero, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. ¿Cómo estás? Pues súper bien, muchas gracias por invitarme, Javi, lo aprecio muchísimo. Justo pues yo tengo un contexto de relaciones internacionales, entonces justo como que hemos estado viendo todas estas teorías, pero creo que siempre como que el anarquismo se ve como desde una mirada de mucho miedo y como de mucha enajenación, justo por como lo que hemos escuchado en el pasado, que justo como que lo ancla hacia como realidades muy violentas y Ujú. creo que más bien nos invita a cuestionarnos como el presente que estamos viviendo, que para mi parecer ya es súper violento, ¿no? Y todas las cosas que estamos viviendo constantemente y lo que vemos en las noticias, lo que vivimos en nuestra cotidianidad, es sumamente violento y es muy agresivo como a la sobrevivencia, ¿no? Entonces creo que justo hablar sobre estos temas nos permite pensar en nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y también con el ambiente en el que estamos como situados. Y creo que es súper importante, ¿no? Y este autor, pues justo creo que hace un gran trabajo introduciendo el tema de anarquismo. Y pues nada, estoy muy emocionada por platicar justo lo que Javier Paniagua platica en su libro. Perfectísimo.
Muy bien, pues bueno, pues ya para no también darle más rodeos, podemos entrar aquí, como dice Monse, muy bien en este autor, Paniagua, que de hecho sí comentábamos ahorita antes de empezar que podría haber sido sintético, pero creo que es un gran comienzo este libro porque pues es justamente como una breve historia de la ¿no? Está como sintetizado para comenzar, ya le iremos subiendo el volumen quizás después conforme se vaya dando esto, pero bueno, fíjense, si quieren, pues realmente no, o sea, para empezar, creo que sería muy bueno decir que pues no tenemos como que esta idea de que como trabajar los libros enteros, ¿no? O como hacer una especie de seminario o como curso, sino realmente pues es algo como mucho más de intercambio y de innovación, de como improvisación, ¿no? Como que sin tanto guión. Entonces, a partir de aquí seleccionamos una parte, o sea, no vamos a hablar como de todo el libro, que como bien dice el título, pues es como histórico, pero sí vamos, o sea, seleccionamos como algo que aparte, pues sí, me pareció muy bien porque pues esta selección era como de algo mucho más, digamos, contemporáneo. Entonces, teníamos aquí, bueno, ahí viene, pues realmente es la parte histórica, ¿no? Si lo queremos ver así como, ¿no? Que las bases teóricas, ¿no? Bueno, bien, ahí obviamente, bueno, los clásicos de la anarquía, y ya luego se va más en la historia europea, sobre todo ahí en España. España, pues cabe señalar, ¿no? Tiene ahí su gran momento anarquista. De hecho, hay mucha gente que ha dicho que el único, como momento donde han gobernado los anarquistas fue en la República Española, pero bueno, eso ya, pues, si quieren lo podemos ver después. Lo que vamos a hacer ahora sería hablar de estos temas, ¿no? Estos son los temas como que nos convocan hoy. Entonces, si quieren, los voy a poner aquí como más grandecillo para que lo puedan tener, que serían estos de anarquismo, ecologismo y tecnología en un mundo globalizado, neoanarcoindividualismo y anarcocapitalismo, ¿no? O sea, que es como dice Monse, pues apela mucho como al momento actual, ¿no? Que ya lo estaremos diciendo, pues sí es muy violenta la realidad actual. De hecho, pues cualquier, ¿no? Anarquista, digamos, como promedio, aunque pienso que habría que decir si hay un anarquismo promedio, ¿no? O sea, como que todo el anarquismo es como que bastante disímil, pero sí que es cierto que pues como el capital es violento, pues, ¿no? Ahí como se podría coincidir que el propio capital es violento, pero, o sea, esta realidad es, digamos, estamos en medio de dos guerras internacionales, ¿no? O sea, que están pues como un cambio geopolítico, así como muy marcados, ¿no? Estamos en una época de transición evidente y obviamente pues todos esos movimientos eh, traen violencia, ¿no? Y obviamente ha habido una proliferación de las armas, de la tecnología, todo este control, ¿no? Tecnológico que termina siendo violento, todos los movimientos feministas que, bueno, podremos comentar de eso hoy también, que pues justamente, ¿no? El feminismo termina siendo como una vía, ¿no? Que agarra muchísima fuerza a nivel social, pues por la misma degradación de la violencia que se vive, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto tendríamos entonces estos temas, y pues bueno, no sé si quieras comentar algo, Monse, como de introducción a esto, de lo que estamos comentando, o entrarle de lleno, o quieres que yo empiece con algo, tú dinos cómo vas. Pues justo creo que, o sea, que como todo lo que estás platicando da como Sí, un buen paso al justo los temas que vamos a tratar, porque justo él empieza en el capítulo de anarquismo, ecologismo y tecnología en un mundo globalizado, diciendo que justo las estructuras que antes conocíamos y que teníamos en el mundo que ya no existen, ¿no? O sea, justamente esta dicotomía como entre el burgués y el proletariado como que ya no existe y que justamente las tecnologías como que han hecho que todas las estructuras se difuminen bastante.
Entonces creo que justo también tenemos que tener mucho en mente esto, que las teorías que hemos visto y el anarquismo en general, pues justo como dijiste, ¿no? No es el mismo que fue en el siglo XIX o en el siglo XX, sino que todo esto también se tiene que ir como adaptando a el mundo en el que estamos viviendo ahorita, que está lleno como de muchísimas redes y que justo no son como instituciones ya muy particulares que están ejerciendo el poder, que en muchas ocasiones sí, pero sino más bien son como las redes. Entonces, pues justo nada más eso como una introducción porque tenemos que tener como este foco y este enfoque más bien cuando estamos analizando el anarquismo como actualmente, como para tener una idea de que es algo como un tema muy complejo y que es muy pesado en cierta manera, pero justo que se puede analizar como en mil y un cosas que dijiste, ¿no? Que es como la transformación del mundo hacia otra época. Y ya. Eso. Sí, bueno, pues si quieren podemos comenzar con esa parte, ¿no? De cómo la tecnología ha complejizado lo social, o la sociedad más bien, eh, y que pues realmente también, bueno, es importante decir que el colectivo La Doxa surge mucho para hacer hablar todo eso que en la universidad no se, pues como que no se decía, ¿no? Y que muchas veces a uno lo terminaban como censurando, por decir, no, pues es que no les hables de eso, ¿no? Pues háblales de cómo usar la computadora, güey, ¿no? Pues no de cómo complejiza, la comunicación, ¿no? Como el problema político, etcétera. Y pues bueno, justo queda aquí este tema, ¿no? O sea, de cómo, claro, la tecnología o digamos las redes, como dijo Monse, pues hacen como anónimo, ¿no? Como esta idea del como el demiurgo, ¿no? Cartesiano así, ¿de dónde está? O como que se invisibiliza ¿no? Y en el modelo que dice Monse del burgués y el proletario, pues el burgués era identificable, ¿no? O sea, pues decía, no, pues ahí va el patrón, ¿no? Y se sienta ahí, ¿no? Y es el que nos explota y entonces como que era muy claro como la diferencia, ¿no? Porque pues se veía y nos veíamos abajo y hasta, ¿no? Pues piensen en estas como jerarquías como muy establecidas y de alguna manera sí la tecnología contemporánea pues las diluyó en aras de que, pues, por ejemplo, hoy estamos aquí, digamos, Monse desde su espacio, yo desde el mío, ustedes escuchando esto y realmente como que estamos, pues sí, creando una comunicación, una especie de comunidad, pero no, es como es bastante anónima, ¿no? Y entonces eso, sin duda que pues fue un gran giro de tuerca, ¿no? Como, pues, digamos, de la propia dominación política actual, en donde pues, la gente es más difícil que se identifique explotada, ¿no? Y menos, por ejemplo, piensa en un chavito, un gamer que es súper bueno y que genera dinero y que es como famosillo en sus plataformas. Entonces, pues ese sujeto, pues o sea, es muy difícil que llegue a la conclusión de, puta, o sea, me están explotando las grandes maquinarias, sino que es más probable que se identifique como, puta, soy un genio, ¿no? Y soy súper exitoso y me va muy bien y así mismo, o sea, todas las plataformas, ¿no? Toda la gente los influencers, ¿no? Los youtubers, los instagramers, los tiktokers, todo, o sea, como que todo este fenómeno, como que se sienten exitosos porque no tiene al patrón día a día, no lo lleva a una fábrica, no le pone un traje, no, o sea, no lo inferioriza, al contrario, ¿no? O sea, como que pues, genera plata y pues se compra ropa y es como todo joven y no tuvo ni que hacer la escuela y entonces, o sea, crea una sensación como bien diferente en donde claro, complejiza y hace que la organización social de la lucha, ¿no? Como para el cambio de eso, pues se haga como bien, como pues mucho más difícil o al menos más compleja, porque aparte, claro, todos están en su cuarto o en su casa con su teléfono viéndose. O sea, antes en el modelo fábrica, en el modelo fabril, pues estaban ahí reunidos y era más fácil decir, a ver, ¿no? Vamos a juntarnos y a cerrar la fábrica y a luchar o qué sé yo, ¿no? O sea, y acá pues no, ¿no? O sea, todos están en su rollo y a lo mejor muy alejados
y a lo mejor muy poco dispuestos a salir de literalmente de ahí, o sea, de la comodidad de estarse hablando por el teléfono y salir de su casa y verse en algún lugar y luego encima pues arriesgarse a, qué sé yo, pues a luchar, ¿no? O a protestar o lo que quiera ver, o dejen ustedes eso, a entender qué es lo que está sucediendo en su realidad, ¿no? Entonces, o sea, están muy poco dispuestos a dejar el videojuego y agarrar un libro de anarquismo y decir, pues venga, ¿no? Vamos a meterle aquí unas 2, 3 horas y pues a empezar, porque lo cierto es que tampoco es tan, o sea, como que si no traes nada de referencia, pues que te caiga un libro de anarquismo está difícil, ¿no? O sea, te puede caer un libro de otras muchas cosas, pero, y luego si ya te cayó, pues como que lo agarres así y le sigas y, ay, wow, qué chido está y ya pillé cómo está el rollo, pues no, o sea, sí se necesita pues toda una formación, ¿no? Entonces, pues desde ahí sí se ve como que toda esta complejidad, o no sé tú qué pienses, Monse, tú cómo lo veas. Pues sí, o sea, justamente creo que igual las redes sociales y justo la inmediatez del TikTok, del Instagram y todas esas cosas han hecho que nuestra como atención a la vida sea como súper acotada y sea solamente a cosas que nos entretienen. Entonces, justo agarrar un libro de anarquismo, si es algo que entretiene, si ya es algo que traes como dentro de ti, que te mueve el motor, pero justo si no tienes como ningún tipo de formación ni algo dentro de ti que te motive como a leerlo, pues difícilmente va a ser algo que agarre tu atención y que comprendas, ¿no? Entonces creo que justo como este tipo de espacios que son un poco más libres de sí son necesarios, porque también lo que eso ha provocado es que seamos como seres muy individuales y que justo se cree poca comunidad y que hayan pocos espacios públicos en donde pueda haber como interacción entre los individuos, pero pues eso al final del día también le privilegia muchísimo al capital, ¿no? Y al Estado y al capitalismo y todas esas cosas, porque justamente si no estás cuestionando tu realidad, pues no vas a hacer absolutamente nada como para, ¿cómo se dice? Como para amenazarla y como para luchar en contra de ella. Y sí, creo que igual lo que hablan mucho en este libro es como la importancia que tienen como los vínculos sociales en la transformación de la realidad. Y sí, o sea, creo que también algo importante que mencionabas era lo de, ay, ya se me fue la onda horrible, pero, pero justo, ¿qué? Que como lo del cuate, que como lo del gamer que se queda ahí, como que cree que, o sea, como que no visibiliza la explotación porque como que no es Exactamente. un patrón, ¿no? Sí, justamente, y eso también ha sido como un logro del capitalismo, ¿no? O sea, cómo hacer que todas las personas, nadie se dé cuenta, ¿no? De lo que en realidad está pasando y la explotación que están sufriendo. Y porque justamente, ¿no? O sea, a pesar de que el niño está muy feliz ahí, está muy cómodo, pues está recibiendo una explotación constante como de la realidad. Pero justo cuando no lo está cuestionando y le pones como videojuegos o TikToks o lo que sea que le están agarrando su atención constantemente, pues no, no se lo va a cuestionar nunca. Y también eso que habla el señor como de la información libre y tal, ya me acordé, Ujú. justamente es, para mí me parece vital, ¿no? O sea, aunque tú quisieras ahorita agarrar un libro de anarquía, tú te metes a internet y buscas artículos y los que están disponibles tienes que pagar por ellos, ¿no? Y $8, $20 o lo que sea. Y justamente no hay como flujo de información gratis ni Sí, accesible, y también sí, porque la academia se ha vuelto súper técnica y que también sí, otra vez, ¿no? O sea, privilegia a ciertos autores que responden como a este sistema capitalista, ¿no? Y de todas formas, el anarquismo en general es como algo que va muy en contra del sistema, entonces también como que se deja súper a los albores, y también por sí, eso siento que lo anclan mucho como estas nociones violentas, porque justo es algo que nos mueve mucho a cuestionar la realidad, ¿no? Y bueno, otra vez retomando como lo de la academia, nos podemos meter a ver como los artículos más leídos y son escritos por hombres blancos, occidentales, heteronormados, que no tienen estos temas como a la mano, ¿no? Vemos a los nobles de economía, ¿no? Que son estos hombres
europeos que desde hace un buen siguen diciendo exactamente lo mismo, Ujú, y no traen como alternativas nuevas y contemporáneas. ujú, Y creo que justamente por eso también como que los jóvenes sienten como mucho rechazo, porque pues si no tienes una academia que en realidad te esté hablando a ti sin un lenguaje como tan técnico y académico, pues no lo vas a entender. Entonces, si ya sabes que no lo vas a entender, también muestra cierta aversión a eso. ujú, ujú, ujú. Sí, bueno, aquí Monse acaba de tirar varias barras pues, que le podemos seguir. Ahí venían, si quieren, para seguir más con la del libro, lo del software libre o la tecnología Sí. libre, ¿no? Y pues ese, o sea, ese es así un temazo, ¿no? O sea, con eso podríamos quedarnos así de que haciendo un diplomado, pero pues no, ¿verdad? No, o sea, fíjense, hay una cosa que yo rastré porque yo en algún momento estudié sociología de la tecnología, este, y ahí salía este rollo por ejemplo, el sueño tecnológico, que es como yo lo llamé, que es otro escrito que nunca logré publicar, pero que tengo ahí ya todo. Este, el sueño tecnológico es un rollo como de lo que hablaban los tecnólogos del siglo XIX y todos coincidían en que las máquinas nos iban a liberar del trabajo para que los Mm. humanos, las humanas así disfrutáramos de la vida y que fuera como una sociedad totalmente recreativa, donde pues, las máquinas te hacían todo y nosotros nada más así tipo como en el arte, ¿no? En el estudio, en la contemplación, ¿no? Y pues todos así como que, pues con los beneficios pues, del trabajo, ¿no? O sea, viviendo bien, pues, ¿no? Y realmente eso, pues nunca pasó, ¿no? Porque ya esta tecnología de la que hablaban, pues realmente hoy podríamos decir que ya estamos ahí o que estamos, sí, ya ahí, quizás falte algo más, pero pues ya no mucho más. Pero la parte social nunca llegó, al contrario, ¿no? Estábamos hablando de la violencia, el trabajo mucho más precario, y eso que decíamos del chavito gamer, la morra influencer, el vato youtuber, eso le llamaríamos pues la alienación, ¿no? Están alienados en un dispositivo creyendo, ¿no? Pues es que es la alienación en su máxima expresión, ¿no? Se están alienados creyendo que son, o sea, que no son explotados, ¿no? Para ya no, adjetivarlo más, pero el punto acá es cómo, digamos, se llega a eso y el sueño tecnológico, la promesa tecnológica, pues no sucedió, ¿no? O sea, nunca hubo como ese beneficio en las masas y entonces el software libre viene como un poco con ese rollo, ¿no? Como de que, bueno, vamos a democratizar toda la tecnología para que todos accedan y un poco, pues ese es como que la gran cuestión, ¿no? O sea, si eso es posible, ¿no? O sea, porque realmente, pues, ¿qué sostiene la tecnología? Pues que tiene que haber como una especie de, como, como de rentabilidad y, por ejemplo, esto que decía Monse, o sea, ¿con qué pagas tú el Instagram? Pues es que no te lo tienen que cobrar, tú lo pagas con tu atención, ¿no? Con tu tiempo Ujú. de vida, ¿no? Que es lo que ya decían los anarquistas clásicos del 19, ¿no? O sea, que como que tú, o sea, lo que te extrae el capital es, pues, o sea, tu tiempo de vida, ¿no? Lo que le llamaban tu fuerza de trabajo, pero no necesariamente es que seas la fuerza así como bien obrera de antaño, sino que es tu atención, pues, o sea, esa es tu fuerza, ¿no? Ahora, ¿no? Y entonces, eso es como lo que te abstrae, genera data, y ya con esa data, pues van viendo, mira, pues así se vende mejor, a tales horas tales, estos son los que lo ven, este es un niño, estos son jóvenes, estos son pues como que pues ahí tú estás chambeando, o sea, tú estás según entreteniéndote, y esto que dijo Monse también, el entretenimiento, ¿no? O sea, pasamos del entretenimiento a una especie de industria del entretenimiento en donde, claro, se está generando capital el que la gente se divierta y que eso también pues, los controla, ¿no? Porque los deja en un nivel, o sea, porque divertirte está bueno cuando estás trabajando, pues necesitas divertirte y ahí te la llevas. Pero cuando solo te diviertes, pues también ya es alienante, ¿no? Como que la pura diversión sin trabajo y entonces, ¿qué termina siendo? Como una especie de que se quedan en ese nivel
de consumo de contenidos, ¿no? Viendo como ese tipo de, y claro, como no llegan otros libros, no llega otro tipo de formación, porque también dijo Monse, de lo de la academia, ¿no? De cómo está en un nivel de superespecialización, con gente europea, blanca, heteronormada, como pues, reproduciendo, pues más, o sea, manteniendo el status quo, ¿no? De esa misma economía, de esa misma ideología, porque hay que recordar que la ciencia pues, es una ideología también, y entonces pues como que mantienen esa idea del mundo, y pues lo cierto es que pues, los jóvenes ya es, o sea, siempre fue bien aburrido eso, pero ahora ya los jóvenes ya pues con estos medios y en ese nivel de diversión como básico, pues es mucho más probable que dejen de complejizarlo, porque aparte, pues la economía clásica o la economía contemporánea, pues tampoco es que sea muy compleja, pero pues a irnos a la anarquía, que es lo que decía Monse también, de algo fuera de, y que se le tiene miedo y que sea estigmatizado, ¿no? Como violento o peligroso, pues yo les podría decir, pues arriesgado, pues sí es, ¿no? O sea, tampoco hay que querer tapar el sol con un dedo, arriesgado sí es, más ya violento, etcétera, pues digamos, violento, pues es el chavo alienado en el TikTok, ¿no? O sea, eso sí que me Sí. parece violento, ¿no? Ya, digamos, despertar, empezar a crear tu propio pensamiento, me parece que más que violento es lo más noble que un ser humano puede hacer uno por el otro, o no, pero ¿cómo ves, Monse? Cuéntanos. No, totalmente. Y justo, o sea, bueno, con lo que he estado leyendo, justo me parece que el anarquismo como que también habla mucho de la creación de comunidad, ¿no? Y justamente el aceptar como esos sentimientos incómodos de miedo y tal, para construir algo mejor. Y eso me parece también súper bello. La verdad, yo no había leído como la teoría como tal. Y, o sea, ahorita que lo estuve como checando y así, de verdad se me hace muy lindo como lo que propone. O sea, justo igual, ¿no? Estar alienado en el celular, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, como que no nos hace estar siendo parte de la comunidad en la que estamos. Em, no sé, tenemos como todos estos trips de nacionalismo, y etcétera, que todo, cada 15 de septiembre nos hacen sentirnos súper mexicanos y si alguien nos dice algo como del exterior, ¿no? Como todo el discurso que trae Trump y así, en donde critica a los mexicanos y todos en redes sociales ponemos, sí, viva México, no sé qué, pero pues en realidad cuando han hablado con el vecino o cuando han hablado, no sé, con el señor del súper o con quien sea, que no esté dentro como de su círculo social cercano. Y justamente es más fácil como vender esta propaganda nacionalista que justamente controla masas si no tenemos como o sea, la interacción pues con las personas que nos rodean. Y justo digo, algo que dijiste igual como que me hizo recordar algo que alguna vez leí que decía, como es que tú crees que cuando tú estás en Instagram, en TikTok y así, tú eres el cliente de esas plataformas, pero en realidad los clientes son los que tienen publicidad dentro de las plataformas y tú eres el producto que le venden a esas empresas. Y también se me hace muy fuerte porque otra vez, ¿no? Vamos a lo mismo. También nos hacen creer que vivimos bajo una libertad como súper extensa cuando en realidad estamos súper encarcelados en esto que estamos diciendo, ¿no? Y que repetimos una y otra vez del entretenimiento. Y somos literal prisioneros de estar entretenidos todo el tiempo y de estar viendo las cosas que nosotros, y volvemos a lo de la información, ¿no? O sea, a pesar de que estamos en la edad del Internet, y que podríamos creer que es como la edad del conocimiento, en realidad es la edad de la información, ¿no? Y que lo dice Byung-Chul Han, que justamente habla de cómo estamos recibiendo constantemente como la información, pero no la discernimos y aparte estamos recibiendo información que fue específicamente targeteada para nosotros. Entonces, por más que nosotros creamos que estamos teniendo como un conocimiento súper libre, nada más por leer las noticias de una misma fuente de información, te metes a ver quién es dueño de los mayores periódicos o quién está llevando como la agenda dentro de estos medios de comunicación y nos damos cuenta que somos nada más peones
¿no? Dentro como de su propio juego de ajedrez, ahí de la gente en el poder. Y que luego también siento que nada más hablar como de gente en el poder también es lo mismo, ¿no? De mantenerlo en el anonimato. Y eso también nos hace como más ajenos a eso y hace que también como que haya muy poca rendición de cuentas en general y que nuestros sistemas de justicia y de leyes y todo eso estén súper debilitados y erosionados. Pero creo que también se reduce a esto, ¿no? O sea que por más que creamos que la información está muy accesible, hay que saber cómo buscar y eso nada más te lo da como la rutina y el ejercicio de estar buscando. Hay que saber en dónde y hay que saber cómo, o sea, bueno, una vez igual vi que decía como, cada vez que leas algo, tienes que preguntarte a quién beneficia eso que estás leyendo. Y creo que eso también nos puede ayudar mucho como a discernir la información entre todo un mar que tenemos como de noticias y de artículos y de cosas que ya se dijeron, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, aquí también ya salen varias cosas más. Bueno, Byung-Chul Han sería un autor como, ¿no? Muy de este tema, ¿no? Bueno, de para hoy, ¿no? O sea, porque, y Monse habló de tú eres el producto y ellos son los clientes, ¿no? O sea, como ese giro, ¿no? O sea, porque pues en el capitalismo clásico o no sé, moderno, por decirlo, porque esto ya no es moderno, esto ya es y tampoco como hasta ahí en la conclusión creo que habla de posmoderno, pero yo siempre he preferido meterlo en el mismo cajón. El posmoderno es moderno, o sea, no, esto ya es otro tiempo, ¿no? Como que realmente ya no es ni siquiera posmoderno, pero eh, digamos, en el capitalismo moderno, pues, o sea, tú eras el cliente que le pagaba, ¿no? Que pagaba la Ujú. mercancía, ¿no? Y ahora lo que planteamos es como que tú eres la mercancía y la publicidad, ¿no? El capital es el cliente, ¿no? Bueno, esa vuelta de tuerca está bien interesante y a la par está la de Byung-Chul Han, que pues no es muy lejana a eso, pero Byung-Chul Han lo precisa como que no, pues es que tú eres el obrero. O sea, el güey que está likeando, subiendo fotos, haciendo el perfil, poniendo el contenido, pues es el trabajador del Instagram, pero pues no le están pagando. O sea, y luego aparte pues le quieren cobrar una suscripción, ¿no? O sea, como que para chambear, o sea, como que paga por chambear, pero que podría ser como que más bien no, pues no, o sea, tú le estás chambeando para crearle los contenidos a su plataforma, llenarla de cosas, crearle la data, ¿no? Pues todos estos flujos y entonces pues, realmente lo que te devuelve a ti, pues el YouTube que te paga o te da tu placa o así, pues ya eso realmente es o sea, es una migaja, ¿no? O sea, o sea, como que te dé una placa es como una falta de respeto de como todo lo que ya le has generado, ¿no? Entonces, y esto que decía también Monse sobre Byung-Chul Han, que te llega como la información tagueada es eso, o sea, fíjense, ahora ya no es tan claro, bueno, sí, siempre es súper claro, pero cuando hay elecciones, ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero en México pasó este año también, o sea, como vi una página que decía de que tu tía la panista, o así como una fanpage así, pero o sea, cualquiera, ¿no? Como que, ay, güey, a mí me gusta, no sé, tal candidata, ¿no? Entonces, como que me va a mandar como pura información de eso mismo y yo creo que como ya leí 10 ya estoy bien informado, ¿no? Pero Sí. realmente es como lo mismo para que yo siga pensando lo mismo y siga fácilmente siendo identificable en el consumo y me puedan vender o sea, sea mucho más controlado la venta, ¿no? Hacia mí. O sea, que yo me vuelva como un cliente mucho más fiel, ¿no? A lo mismo. El problema de eso no es solo que obviamente mi diversidad de como compra se hace muy, muy reducida, sino sobre todo como que yo no puedo crecer. O sea, que yo me estanco en esa Ujú. creencia, y por eso digo de lo de los candidatos. O sea, porque yo me quedo, o sea, nunca voy a poder ver otros ángulos de otros candidatos ni de otros, y ya dejen ustedes otros modelos políticos. Por eso es que decimos esto de anarquía, o sea, sí realmente, o sea, como
la anarquía siempre se planteó como realmente una ruptura radical para ofrecer otro tipo de alternativa política que no fuera nada que ver con lo establecido. Llámese incluso comunismo, capitalismo, fascismo, digamos, esas son las tres del siglo XX, ¿no? Pero todas las que, o sea, no, ninguna de esas, y plantear, digamos, otras, ¿no? Aunque claro, siempre estuvo más cercano en el diálogo con la izquierda, por así decirlo, pero tampoco, ¿no? O sea, planteaba como una ruptura. Entonces, eso es el problema principal de este capitalismo tecnológico, ¿no? O de estos tiempos tecnológicos que, digamos, tú te quedas mirando lo mismo y ya pierdes la oportunidad, y esto que decía Monse de la investigación, ¿no? O sea, cómo te haces, cómo te haces una buena investigadora o cómo aprendes a investigar. Pues sí, o sea, tienes que estarle dando, y es que eso es cualquier cosa para que te vuelvas bueno en los tiempos, digamos, modernos, o en los tiempos de antes, que era, te quieras ser bueno con la guitarra, pues tienes que estarle dando. O sea, no, es que no hay más. O sea, no es de que, ay, voy a estar, como solo viendo videos de TikTok de guitarra y voy a poder tocar la guitarra. Pues no, o sea, tienes que estarlo como tocando, y así sucesivamente todo. Y de la investigación, o sea, creo que a la par, ¿no? Porque también, y de hecho creo que Monse es testiga de esto, ¿no? O sea que, por ejemplo, a mí pues, o sea, siempre me decían, ay, ¿cómo los vas a hacer investigar si tienen 16 años, ¿no? O si tienen, porque lo hacían también en secundarias, o sea, a la edad que fuera, porque pues investigar pues es algo bien humano, ¿no? O sea, como que no tienes que ser un PhD para hacerlo, ¿no? Entonces, pero es curioso porque era la respuesta del coordinador, igual si tenían 6 años los niños, las niñas, 10 años, 15 años, 18 años, o sea, era la misma respuesta. ¿Cómo los vas a hacer investigar? O sea, como que la edad yo veía, pues está chistoso cómo es la misma respuesta siempre, pero a lo que voy es que, o sea, puedes empezar desde cualquier edad, o también cuando ya eres grande, ¿no? Y dices, es que yo ya estoy grande, ya no puedo investigar, porque eso era cuando estaba joven. Y es como, no, o sea, lo puedes hacer siempre. Este, a la par, tienes que tener un proceso de formación, vamos a llamarlo conceptual, teórico, cognitivo, como lo quieran llamar, pero, o sea, como experiencial, sobre todo de que, pues de andar leyendo, ¿no? O sea, y no es de todo. O sea, es que desde ahí comienza, hay que saber qué ir leyendo, porque si tú crees que leer en sí es bueno, que es lo que nos venden también, pues, pues ya leí el TikTok, no, bueno, el TikTok no, pues sí, es por video, pero no, el Instagram, así, no, pues es que ya me leí ahí 2, 3 cosas que también vean eso. O sea, la tolerancia a los procesos de mediano o largo alcance o largo aliento, ¿no? O sea, un libro de 100 páginas, 200, 300 páginas, incluso un video, ¿no? O sea, un video, son videos TikTok, ¿no? Es como que todo, o leer un post, ¿no? O sea, que no te lleve más de segundos, este, y que realmente para desarrollar pues una idea muy elaborada, pues no te va a dar hacerlo en un post. O sea, por más y ahí viene algo que no quería decir hoy, pero que bueno, queda mucho, que es esto famoso como de la IA, ¿no? O sea, que ahora todos dicen, güey, el chat GTP, métele y te hace tu ensayo, pero es lo mismo, está tallado a un nivel muy básico. O sea, entonces tú te quedas en ese nivel, entonces realmente la IA tiene un nivel muy bajo. O sea, no, ya así cuando se pone como con alguien que lleva esta experiencia de investigación o esta formación teórica, etcétera, pues se oye muy chafa. O sea, como que el estudiante cree que dice, puta, pues ya me hizo mi ensayo de Marx, la IA, güey, ya la libré bien chido. Pero como no he hecho ensayos y como se va a quedar ahí, pues nunca va a dar cuenta que eso que dice la IA realmente es como, o sea, él hubiera podido hacer mejor, ¿no? O sea, como que es tan básico que no, o sea, no refleja algo que vaya a engañar a pues, alguien que tenga una formación humana real, ¿no? Entonces, yo, antes de ir con Monse, para que también nos retroalimente, y si quieres, Monse, ir compartiendo también cosas que hayas tú traído para que no se queden ahí bueno, que después pueden salir, pero para terminar esto, o sea, es investigar, es tener la formación,
Y eso, ¿a qué yo llegaría y que es bien anarquista? Y para que no se quede también como que la anarquía, puta, es algo bien difícil, que está súper lejano y Sí. bien atrás y nunca lo vamos, ¿no? Como que la anarquía sería crear tu propio pensamiento, ¿no? Y entonces eso es como súper anarquista y eso sí se puede hacer y justo con la misma tecnología, o sea, usarla como a tu favor, pero realmente entonces, eh, cuando el otro día, y eso ya es gente grande, pero que me decían, oye Javier, pero entonces, ¿cuál es el periódico verdadero? O sea, todavía hablaban de la verdad, ¿no? Porque esto de Byung-Chul Han también es como mucho la fake news, ¿no? O sea, ya dejen ustedes que te mande tagueado lo mismo. No, es falso. O sea, aparte de que te mandan lo mismo, la mayoría de esas cosas son falsas, o sea, son hechos, o sea, no son hechos, son cosas que no pasaron, pero dice verdadero. No, pues como eso de la verdad, pues ya desde Nietzsche ya eso ya estaba como en la lona, pero hoy en día no. O sea, es que como que me decían, entonces, ¿cuál es el periódico verdadero, Javier? Y yo, no, güey, o sea, es que no hay un periódico verdadero, o sea, todos tienen intereses, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues leer varios, o sea, tienes que leer varias cosas para entonces poder crear tu propio pensamiento y poder realmente aportar algo ya, digamos, integrado, o sea, tú eres la integración de esa revisión documental, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no va a haber un libro verdadero, o sea, por más noble que haya sido Paniagua y haya querido decirnos, a ver, yo sí les voy a hablar de la verdad del anarquismo bien objetivo, pues no, pues va a estar sesgado porque también tiene una historia, tiene preferencias, etcétera, y esa no es la idea. La idea es no, güey, o sea, te tendrías que leer varios libros sobre esto para poder entonces tú integrar y crear como una propia como postura o algo más, ¿no? Ya un siguiente nivel, ¿no? Entonces, pues creo que esa sería como la idea principal, esto de como que es bien anarquista crear tu propio pensamiento y ahí me quedaría pendiente esto que estábamos diciendo también con Monse de la comunidad, ¿no? Que el anarquismo es algo también bien comunitario de podernos ver a la cara y fíjense, antes lo arriesgado era hacer la revolución, ahora lo arriesgado es hablarle a alguien en el mercado, ¿no? O sea, como a un desconocido, ¿no? O sea, aunque ya es un, ¿no? O sea, como, ya deja tú tomar las armas o sea, no, pues eso ya, entonces, no, arriesgado es verse todos en la comida a la cara y guardar sus celulares y quedarse platicando como 40 minutos, pues de lo que piensa, ¿no? Monse, ¿cómo ves? ¿Cómo vas? Pues sí, estoy súper de acuerdo. Qué triste. Ay, yo se sintió horrible. Pero es que es muy real eso que dijiste. Eh, Oye, y no sé, o sea, yo como que justo igual me quedaría con lo importante de, a ver, o sea, es que justo creo que empezamos a hablar como de la teoría y así, como si fuera igual otra vez este ente, como que es muy difícil de agarrar. Y creo que todos empezamos desde cero, ¿no? Entonces igual recordar eso, como que toda esa experiencia que se necesita luego para entender conceptos como difíciles, pues se adquieren empezando desde cero, ¿no? Y digo, puedes echarte este libro sin haber tenido nada de contexto y que te vuele la cabeza y que no entiendas mil y un cosas, pero empezar a meterte e ir investigando como poco a poco. Entonces creo que igual es como importante recordar eso, ¿no? O sea, que nadie nació sabiendo absolutamente todo, sino con un interés en algo, ¿no? Y que algo un día te movió y por lo quisiste perseguir por un deseo individual o justo por lo que te querían vender como en las redes sociales y lo que sea, pero al final del día pues tú lo sigues y eso se me hace súper chido y justo también como que recordar esto de que la información es poder, ¿no? O sea para algo bueno o algo negativo, pero también como que, o sea, igual retomando como este primer capítulo, Paniagua igual habla como el movimiento hippie en algún punto, que iba como justo en contra como de las estructuras y que no tenía como un partido político ni una como vocación en particular más que la paz, ¿no? Y eso se me hace muy chido, ¿no? Como la lucha y tal, pero creo que igual el movimiento hippie es como el ejemplo perfecto del capitalismo cooptando algo y volviéndolo algo a su favor. Entonces creo que también el seguir informándonos y tener como conocimiento que se vaya actualizando
Y digo paréntesis, ¿no? Porque igual el anarquismo habla mucho como del movimiento, de que si te das mucho tiempo como estático en ciertas estructuras, vas a terminar replicando las mismas posiciones jerárquicas que se supone que te estás tratando de emancipar. Entonces, como que también se me hace eso muy padre y es como, o sea, se me hace súper trágicos los hippies, pero creo que son como una buena historia de cautela de lo que puede hacer el capitalismo si copta, ¿no? Y justamente la información es como el arma perfecta para seguir haciendo resistencia y justo saber como las herramientas que tiene el capitalismo y el Estado y todos estos sistemas de opresión, el patriarcado y tal, para utilizar esas herramientas como a su favor, ¿no? Y yo, justo igual como para anclarlo a otra cosa que investigué, por ejemplo, el feminismo blanco, ¿no? Que muchas veces, o sea, que empezó igual como un movimiento de resistencia y tal, pero al final del día le está haciendo como el trabajo sucio al capitalismo y al patriarcado en contra de la lucha de la liberación afroamericana, ¿no? Entonces creo que también el ecofeminismo en particular ha sido como un vehículo súper importante de resistencia que analiza justamente como el patriarcado y el capitalismo como depredadores caníbales que están viendo a la mujer y a la naturaleza como objetos de opresión y de extracción y de explotación y justamente como que el ecofeminismo nos permite observar la realidad desde una manera de convivir como más armoniosa, que justamente se despoje por completo como de los mecanismos del Estado para la opresión. Y justo se me hace como muy padre, ahorita hablando igual como de la comunidad y así. Hace mucho tiempo yo leí a una autora que se llama Alice Poma, que tiene un artículo que se llama El papel de las emociones en la respuesta al cambio climático. Entonces ahí habla igual de la construcción de redes y cómo el capitalismo nos ha hecho otra vez, ¿no? Regresando como al individualismo y tal, y como al tenerle miedo al miedo y a las emociones negativas, que también se une a nuestra necesidad de estar entretenidos todo el tiempo. ¿No? Entonces, justamente habla que al encararnos como estas emociones negativas y como a la otra persona, es como realmente podemos aceptar que se necesita como un cambio climático y hacer como distintas soluciones en la comunidad para llegar al cambio. Y creo que esto también como que lo habla mucho, el señor lo habla mucho en las conclusiones, que como estoy adelantando, pero justamente habla de cómo tenemos que sentir también las emociones negativas, porque eso también como que nos da mucha fortaleza y nos recuerda como la resistencia en el cambio social. Y así. Ujú. Sí, 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 súper, súper. Eh, bueno, ahí pues sí, para sí, irle avanzando hacia lo del neoanarcoindividualismo o el anarcocapitalismo, eh, está la parte sobre los hippies del 68, bueno, eso se siguió. Y pues bueno, uno de los grandes problemas de eso fue que no, como que dentro del movimiento, según esto, como al no querer tener bandera política, quitaron lo político. Entonces, o sea, como que bien no tener un partido político, ¿vale? Mal no tener política. O sea, porque aparte, pues la política es implícita. O sea, yo siempre hablaba de cuando una planta sale de la tierra y si sale por acá o sale por acá o sale así, o no, o sea, es como que eso ya es político, ¿no? O sea, el agua cómo fluye, los caballos donde corren, la ola donde cae, o sea, todo eso es como toma de decisión, por así decir, aunque dicho así ya se oye muy racionalista, pero todo eso es político, o sea, como que la naturaleza, en la naturaleza siempre hay como flujos, movimientos, como decía Monse con el anarquismo, entonces, pues ahí ya hay algo de lo político que nos conviene más bien incluirlo, más que quererlo como negar o tapar, ¿no? Entonces creo que los hippies pues les pasó factura a eso, como su, entre más cosas, ¿no? Como que estaba muy chévere lo de las organizaciones familiares diferentes, el comunitarismo, como si su desprendimiento de lo material,
¿no? O sea, como que sí había muy buenos gestos y bueno, esto como que era muy psicodélico todo, ¿no? Y que le daban un gran lugar a lo recreativo, ¿no? Pues al arte, ¿no? Al esparcimiento, muy bien, ¿no? El problema es que, claro, terminaron, no, pues era, pues es que eso era el entretenimiento contemporáneo, ¿no? O sea, es como incluyeron perfecto eso de que, güey, pues vamos a tomar eso de los hippies y vamos a ponerlo como para acaparar todo el tiempo, porque pensemos como que tiempo de trabajo, tiempo de ocio, y diríamos como tiempo político, ¿no? O sea, como influir en como en tus tiempos, un tiempo de política o como de comunidad, ¿no? O sea, como de hacer comunidad, de hablar de problemas sociales, de cómo organizarse para obtener ciertas, ¿no? Ciertas soluciones, qué sé yo, ¿no? O sea, como, entonces, pues sí, eso de los hippies, ahí, digamos, queda. Y claro, la cuestión con el ecofeminismo, ¿no? De, bueno, o los feminismos o todos los movimientos sociales han corrido ese riesgo de que pueden terminar siendo integrados y y pues hacerle como el trabajo negro, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? A lo mejor con ejemplos más como que tengo muy claros, que sería, eh, por ejemplo, el hecho de un país muy, ¿no? Como muy atrasado y dejan ganar a un gobierno progresista para que los aliviane, ¿no? Como que les desarrolle todo lo que está atrasado y una vez que ya les desarrolló, les está, pues meten otra vez al partido, digamos, de derechas o capital o neoliberal para que siga como explotando, ¿no? Como que para que detengan el descontento social. Este, Ahora, por ejemplo, en México, y a ver si no nos tumban la transmisión por esto, pero eh, o sea, o sea, el partido de izquierda ya como que ya le dio mucha fuerza a las Fuerzas Armadas, valga la redundancia. Entonces, pero porque pues ahorita lo están usando para el desarrollo social o proteger, bueno, dale, concedamos que eso es así. Pero entonces ya están las leyes, ya está todo para que estén, como la seguridad pública en todos lados. Ahora, si gana, o sea, si ese partido alguna vez pierde y regresan los de antes, pues ya le montaron todo para hacer o sea, un terrorismo de Estado así nivel, ¿no? Como de cine, ¿no? Entonces, Sí. eso, o sea, cómo usan los movimientos para desarrollar cosas que luego van a ser usadas, o sea, integradas y que van a ser usadas en contra de la propia gente, ¿no? O sea, ese es como un ejemplo muy claro, pero pues sí, como todas las avanzadas feministas en donde, pues claro, o sea, es como el aumento de la fuerza de trabajo en aras de la liberación de la mujer, ¿no? Entonces, o sea, claro, no solo sería como que la participación en la vida productiva y de toma de decisiones, de liderazgo, de gestión pública, política, de la vida social de la mujer, o sea, que la mujer entre ahí, ¿no? Claro, sino pues derribar al capital, porque, porque entonces, bueno, si entonces va a ser como una gran mujer súper inteligente y pero pues va a representar al capital, pues entonces, o sea, como que se integró nada más, o sea, no lo derribó, ¿no? Entonces, eso, o sea, ahí pues quedan todas esas complejidades y esto que decía Monse de las conclusiones, que no pasa nada si pues ahí como nos va llegando, ahí Lo pues le siento. vamos tejiendo. No, perfecto. El, eh, el aceptar las emociones negativas o este paper que citó, ¿no? De lo de las emociones, ¿no? O sea, como las emociones, pues, claro, ¿no? Es como en última instancia lo que puede generar como pues, la movilización, ¿no? Entonces, eh, aceptar también eso, ¿no? O sea, como el mundo del entretenimiento, ¿por qué es? Porque estamos sedados, ¿no? Porque no solo es el entretenimiento, sino el consumo de pura como botana o, ¿no? De pura azúcar,
o también, pues ya si eres más grande, pues de como sustancias o como, ¿no? Entonces, pues todo ese entretenimiento, pues es también estar como bien adormecido, bien aletargado y y en ese sentido, eh, las emociones negativas o lo negativo también es esa reacción para despertar de ahí, ¿no? O sea, de como lo que no me gusta y no estar cómodo, ¿no? O sea, como cuando se rompe mi comodidad, que es, por ejemplo, cuando hay crisis, que es evidentísimo y que pues se junta con lo climático, que sería como un desastre natural, ¿no? Pues ahí ya nadie puede estar viendo el TikTok, o sea, ya todos tienen que salirse a una, ¿no? Como pues, pues a salvar su vida, y se inundó la casa, entonces pues ya se perdió todo. Pues, bueno, justo ahí, en esas crisis, es cuando la gente sale de su comodidad, puede haber comunidad, conoces nueva gente, se pueden organizar y puede haber como un cambio social, ¿no? O al menos pues toda una revaloración social. Entonces, Mm, eso diría, no sé si quieras comentar algo, Monse, o si quieras pasar con lo siguiente, o tú cómo vas. Mm, pues sí, podemos pasar a lo siguiente. O sea, justamente creo que el cambio climático, o sea, nada más para cerrar eso que estás diciendo, Sí, creo que sí, el sí, cambio climático ha sido sí. un despertar como muy importante en todos, porque justamente esta comodidad estaba como, no sé, todas las personas que van a comprar fast fashion, ¿no? Y obviamente, ¿no? Porque es barato y porque se adecua a más cuerpos distintos que no van como acorde a la hegemonía de belleza y así. O sea, justamente Ujú, estaba viendo yo un TikTok de una mujer que era una mujer gorda y decía, como es que me critican mucho porque compro en Shein y así, pero es que de verdad no hay ropa que pueda utilizar en estas marcas como que son éticas, ¿no? Y que también como que las marcas que son éticas, la verdad es que ni se sabe muy bien de dónde vienen y así, o sea, justo, no sé, Sara y, ¿qué más? Stradivarius, no sé más marcas de ropa, pero justamente todas que te venden la misma ropa como al triple del dinero, de todas formas siguen utilizando explotación infantil para hacer la ropa, ¿no? Entonces, creo que justamente como que esta comodidad de poder comprar tu ropa más barata, de tener un coche nuevo, ¿no? Que te lo venden como un coche híbrido, pero no es en realidad para ayudar como al medio ambiente, sino es para salvar como la industria automovilística. Entonces, automotriz. Entonces, justo como que siento que ahorita que ya estamos viviendo los huracanes, los temblores más seguido, las sequías, o sea, todas estas cosas horribles que están pasando que obviamente terminan afectando a las poblaciones más vulnerables y eso también es algo que frustra mucho, ¿no? O sea, que justo como que las personas más ricas pues no están viviendo como los efectos tan directos porque hace mucho calor y se compran un aire acondicionado, hace mucho frío y se compran un calentador, etcétera, pero creo que ya el estarlo viviendo como tan cerca, sí nos va a ayudar como a genuinamente detenernos un momento y pensar en cómo las cosas que consumimos y las personas que estamos como venerando son las que están terminando causando como toda esta como crisis climática. Entonces es horrible y muchas personas están sufriendo horrible y van a seguir sufriendo y todos vamos a pasarla muy mal, pero creo Sí, que sí nos va a ayudar como para detenernos y cuestionarnos la forma en la que consumimos y producimos, ¿no? sí, Y, y bueno, o sea, justamente como que también se me hace algo padre, o sea, saliéndonos un poco como de lo teórico, quería hablar ujú, un poquito como de lo espiritual que habla el anarquismo, que justamente en este segundo capítulo de neo-anarco-individualismo, ujú, justo como lo que ya habíamos hablado, ¿no? Como del movimiento y la poca permanencia dentro de los sistemas que está buscando como el anarquismo, em, porque justamente, ¿no? Que estar en un lugar mucho tiempo perpetúa como las mismas estructuras jerárquicas que se buscan como abatir, y habla de las zonas temporalmente autónomas, ¿no? ujú, Y que justo nunca se ha visto como un espacio en donde se lleve a cabo como algo así,
del anarquismo por mucho tiempo porque siempre fracasan, que fue lo que dijiste el caso de España, y yo había visto un caso en Ucrania, pero justamente se me hace como muy padre algo que dice que es como que no se deben poner objetivos como a largo plazo, sino vivir el presente en completa libertad y justamente como que no poniendo jerarquías. No sé, y se me hace algo muy padre porque creo que no tiene que ver como con un, al final del día, no sé, tú corrígeme, pero justo creo que no tiene que ver como con un despertar necesariamente político o económico, sino más bien con un despertar espiritual, como en cada uno de nosotros, y también revolucionar y reconfigurar la forma en la que nos relacionamos con el presente, y qué es lo que genuinamente como que importa de esta vida, ¿no? O sea, creo que estamos concentrados siempre en el capital y en objetivos de métricas como de éxito profesional y académico, etcétera, cuando en realidad, y regresando a Byung-Chul Han, justamente habla mucho de la contemplación, ¿no? Entonces creo que esta teoría en particular, obviamente trae consigo todas estas estructuras políticas, económicas y tal, pero justamente habla como de encontrar, y yo creo que no hay una humanidad como tal, pero sí de encontrar como ese motor individual que nos ayude a mirar al otro y caminar en conjunto y justo como moviéndonos y en, no sé, como con mucha fluidez. Y justamente como que era lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, que es como una teoría bella. Y en esta, como en este capítulo en particular, se me hace que como que destaca muchísimo eso y sí, me gustó mucho, pero justo creo que va muy en contra como de la globalización. O sea, creo que no puede haber, y entonces aquí es como, no sé, como el debate que entré en mi cabeza. O sea, justo ahorita tú y yo estamos hablando por una computadora que está conectada al internet y tal, y justo la gente que nos está viendo lo está viendo desde un celular que se creó en no sé dónde y que nos permite comunicarnos con tantas personas y así. Entonces, pues justo qué tan factible es regresar a lo local cuando ya hay redes globalizadas como tan grandes y que están súper como, no sé, en todos lados y transnacionalizadas, etcétera. Em, pero justo, ¿no? O sea, como que particularmente este capítulo como que me hizo cuestionarme eh, dónde entra la globalización en esto. Y yo creo que no entra, pero no sé qué opinas tú. Ujú. Sí, súper. No, pues es que esto es lo, digamos, lo valioso de tocar estos temas, ¿no? O sea, y que surjan como estas conversaciones y a partir de ahí, pues podamos como ir dilucidando estas cosas que si no difícilmente, o sea, tristemente, pues no salen, ¿no? O sea, como porque tampoco estamos acostumbradas a, como acostumbrados en una, a hablar de esto, ¿no? Tristemente. Tampoco es tan sencillo de la noche a la mañana, como decíamos ahorita, de que pues requiere un camino, pero siempre, nunca es tarde para comenzarlo. O sea, y no hay comienzos buenos, ¿no? O sea, siempre empieza así como raro todo, pero pues ya le vas agarrando el rollo. Sí. Sí, ¿no? O sea, Sí, 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 rarísimo todo, sí. como que no entiendes nada, es perdido, crees que estás leyendo en otro idioma y que esto qué, ¿no? Y como que de pronto ya se te va y como pues es que eso es la cognición, ¿no? O sea, vas conectando bloques de sentido y bla, 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 pero bueno, para no desviarnos hacia allá, que también ese es un muy buen tema, o sea, esto que decía Monse al final sobre lo local y lo global, ¿no? Bueno, yo ahí diría dos cosas porque pues se puede hablar mucho más tiempo, pero una sería para anclarlo con lo de la crisis ambiental. O sea, es muy probable que si esa crisis se agrava, que pues parece que no, o sea, todo va para allá, esas redes tecnológicas se van a terminar como quebrando. O sea, esa red global, por ejemplo, pensemos en la nube, ¿no? Ahorita todos Ujú, están bien chidos así de, ay, pues ya no tengo mis libros porque ya los digitalicé, ya los regalé y todos los subí a la nube, ¿no? Pues sí, pero la nube, digamos, o sea, se puede en una inundación o qué sé yo, o sea, claro, o sea, esas plataformas se pueden colapsar, ¿no? Y entonces tengamos que volver a escribir y a leer.
con libros, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, entonces es muy probable que la misma crisis ambiental colapse ese sistema tecnológico y se tenga que volver a cuestiones como básicas, bueno, locales hacia abajo, ¿no? Hacia cosas muy básicas, ¿no? O sea, eso es como lo que yo vería que podría suceder. Pero ya no, lo que sí ya no sucedería sería la lucha anarquista de hay que dejar de usar las máquinas, ¿no? O sea, por voluntad humana así de, a ver, ya no usemos las computadoras, vamos a solo otro. Es así como que, no, o sea, esa sí la veo como que bien lejana, ¿no? Pero la que sí veo cercana es esa, que por la crisis ambiental, pues a la gente ya no le quede más que volverlo a hacer. Y en una de esas, pues se va a dar como dos procesos. O sea, uno va a ser que en una de esas se vuelva a valorar toda esa realidad más material, digamos, menos tecnológica, pues. Y la otra que se va a empezar a rearmar la tecnología, pero pues con los que hay ahí. O sea, si en la comunidad hay un ingeniero, pues ese cuate y acá, y vamos a empezar a armar así como más, pues más rústicas, ¿no? Y que también va a ser como pues, o sea, como más romántico, como menos así capitalista, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Por un lado. Y por el otro, si no pasara lo ambiental, lo que sí está pasando también es que el mundo a nivel, digamos, de relaciones internacionales o de geopolítica, que es como el término, ¿no? Como geopolítico, o sea, está entrando en otra fase. O sea, está perdiendo como Estados Unidos y Occidente, como se conoce Europa y Estados Unidos está perdiendo el mando, está agarrando pues los BRICS o como ustedes los quieran llamar, se está viendo un segundo polo que está creciendo como rápidamente, sobre todo obviamente por China, y entonces está, está creando como una división, ¿no? Que en realidad no, o sea, no creo que vaya a ser dos mundos como los soviéticos, ¿no? El comunismo contra el capital. O sea, no veo el escenario siglo XX, dos polos luchando y así, no. Yo creo que va a ser como más regional, o sea, como va a haber 4 o 5 regiones en el mundo y entonces ahí vamos a tener que lidiar con ese mundo que ya no va a ser el globalismo unificado que era el sueño capitalista, ¿no? O sea, sino ya va a tener que haber negociaciones de información, de data. Entonces, o sea, eso ya lo va a volver como mucho más o sea, sí complejo, pero más bien ya no va a ser tan directo, ¿no? Porque bueno, el mismo Byung-Chul Han te habla de, pues, de la Big Data de los chinos o los asiáticos, la usan mucho mejor que los occidentales, ¿no? Entonces tampoco creer que, ay, los asiáticos no le van a entrar y se van a liberar, no, o sea, esos güeyes de hecho la manejan mucho mejor, ¿no? Entonces, pensar que el mundo de data se va a acabar, no, o sea, se va a acrecentar, pero ya no va a ser hegemónico, pues, o sea, eso es un punto fundamental, ¿no? Entonces, ese sería el escenario B que yo vería y que tampoco apunta a la globalización como tal ya, ¿no? O sea, sino a un regionalismo mundial que también obvio va a implicar monedas, distintas monedas y la caída, no, o sea, no caída a cero del dólar, pero sí perder la hegemonía mundial, ¿no? Eso. Y cierro con lo de lo espiritual, que aquí lo llamaba también, me gustó mucho esto de anarquismo ontológico, ¿no? O sea, pensemos como, recordemos la ontología, ¿no? Como esta filosofía, la ciencia del ser, ¿no? Como se podría definir, aunque acuérdense que definir las cosas como todo se mueve, pues no nos sirve, pero bueno, sí tener la referencia, como el ser, ¿no? O sea, acá lo ancla como lo individual, ahí, si ya metemos filosofía, pues ya es todo un debate, ¿no? Porque pues hay muchos filósofos que el ser no es individual, o el ser no viene de un individuo, ¿no? Sino es una colectividad, el resultado de una colectividad, o bla, 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 ¿no? Entonces, y creo que sí es muy anarquista, bueno, es muy poco anarquista de Paniagua manejar anarcoindividualismo, porque pues mucho anarquismo se ha esforzado por no, pero también es buena esa dicotomía, ¿no? O sea, entre psicología y sociología, ¿no? Que eso como se podría ver en términos más de ciencias,
o sea, sí es bien cierto, o bueno, yo coincido con Monse como bien en el rollo de que venga de ti, ¿no? Que algo suceda en ti, ¿no? Que podemos decir que eso es lo individual, este, y a partir de ahí, ¿no? Como poder, ¿no? Y también como siempre te llegó en las redes, te llegó un amigo, te llegó alguien, ¿no? Que como que es quien te, como, claro, quien te mueve, ¿no? O sea, quien te provocó, ¿no? Quien te introdujo, ¿no? Y muchas veces, para ser más anarquista, valdría la pena decir que no fue uno, ¿no? Sino, pues casi siempre son tres, cuatro, cinco, y entonces ahí ya uno se mueve, ¿no? Pero entonces, bueno, verlo como ontológico, este, y eso nos lleva mucho más a lo espiritual que lo individual, ¿no? O sea, la ontología sí que es mucho más espiritual que lo individualista, que podría ser más egoísta, ¿no? O sea, menos espiritual, o sea, como que yo no comparto, porque pues lo espiritual es como bien, como, ¿no? Como que bien, pues bien abierto, o no sé si bien abierto, pero sí es abierto, ¿no? Entonces, ojo que también lo espiritual no es lo religioso, ¿no? Porque también hay muchos anarquistas que odian la religión y cómo, ¿no? Sí, porque había consignas o frases, ¿no? Ni Dios ni amo, ¿no? Porque, o sea, hay como todo un anarquismo ateo, ¿no? O de hecho, mucha gente cree que el anarquismo es ateo, ¿no? Pero no necesariamente, o al menos en esta época, pues ya hablar de ateísmo ya también ya es como que, pues ya se quedó y yo respeto mucho como la gente, ¿no? O sea, del cómo pensemos, pero creo que hoy en día, eso sí, estamos en un tiempo mucho más espiritual que ateo. O sea, cuando todos decían que la dirección de la humanidad iba a ser atea y que se iba a superar a Dios, pues realmente fue totalmente, o sea, es que superar lo espiritual es más bien, pues no nos conviene, ¿no? O sea, pues nos conviene siempre tenerlo. Y lo que decía Monse de que no sé cómo lo viera yo y de que lo espiritual dónde quedaba, no, pues es que justamente coincido con ella totalmente. O sea, lo espiritual es el sistema, o sea, es como el mayor sistema. O sea, pensemos en teoría de sistemas o no sistemas complejos, no en el sistema Ujú. político no en política, sino en sistemas, ¿no? Naturales, pues, tendríamos el sistema social político, pues podría ser el sistema 2 o 3, pero el sistema espiritual ya es el 4, o sea, es el que incluye, digamos, como todos los sistemas, ¿no? Entonces, sí, pues sin duda sí hay eh, toda una dirección hacia allá y realmente pues lo comunitario, o sea, es que puede ser espiritual sin ser espiritual, o sea, sin que tú digas que eres espiritual, o sea, no, es que eso es, o sea, como que ser anarquista es como bien espiritual, o sea, porque estás como luchando por la sociedad, por la comunidad, en contra de la dominación, por un mundo mejor, un tiempo nuevo, por la ecología, por las mujeres, los niños, la sociedad, entonces, o sea, todo eso es como bien espiritual. Si tú ya tienes una idea de soy bien espiritual o no, pues es lo de menos. Incluso yo les diría que es muy espiritual no sentirse espiritual, ¿no? O sea, como solo hacerlo, ¿no? Y hay mucha gente que habla mucho del espiritual y a lo mejor no lo es tanto, o le hace daño hablar o creerse tan espiritual, ¿no? Entonces, este, pero sí, o sea, creo que sin duda esto del anarquismo ontológico y que también, ¿no? Apela como al movimiento, al constante cambio, esto que también anoté por acá de el universo sin estructuras, ¿no? O sea, eso se me hace así, wow, ¿no? Así como ideas bien avanzadas, ¿no? O sea, como un universo sin quererlo clasificar, ¿no? Sin querer, o sea, un vicio de la humanidad actual, como querer entenderlo todo, querer explicar el por qué, o sea, como que poder quizás más fluir como con lo que la situación va requiriendo, eh, sin sobrepensar, sin sobrecalentar las cosas, creo que eso es no solo bien espiritual, es bien anarquista también, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? O sea, como que salirnos de la teoría, no dejarlo todo tan en lo abstracto, tan para lo que, ¿no? Como lo reproducido de la academia, lo que ya está dado,
lo que todo, ¿no? Sino más bien algo más la improvisación, el momento, a ver con qué contamos, más humilde. Creo que pues esas ideas lo hacen un anarquismo viable, ¿no? Que es algo que a lo mejor no habíamos hablado, pero hoy salió de también poder con estas sesiones compartir o crear un anarquismo mucho más accesible como a cualquier persona, ¿no? Y no algo lejano y bien difícil y bien como violento o peligroso, no sé. Monse, ¿tú cómo ves? ¿Cómo vas? Pues sí, estoy súper de acuerdo contigo y creo que igual, o sea, digo, regresando a lo que dijiste como en tu primer punto, creo que también, o sea, y se ancla como a todo. Creo que hemos visto la tecnología igual como algo súper definido y como todas estas estructuras, como ya algo definido, como si siempre hubieran existido y entonces como si siempre fueran a existir, ¿no? Y no sé si te acuerdas que hace como, que fue 2 meses, algo así, se cayó el sistema operativo de Microsoft, no me acuerdo muy bien cómo era, pero justo que se cayó Microsoft, ¿no? O algo que pero todo se detuvieron aerolíneas, se detuvieron bancos, hospitales, o sea, todos estaban en crisis solamente por un día, o creo que fueron menos de 24 horas, Sí, todo se paralizó y todos estaban en crisis y nadie sabía qué había pasado. Y eso nada más fue como en una esfera muy específica, pero que al mismo tiempo te das cuenta de que estas mega empresas pues dominan muchísimas cosas a las que somos dependientes, ¿no? O a las que sí, creemos que somos dependientes. sí, sí, sí. Entonces, como que me parece súper importante recordar como esa fragilidad y vulnerabilidad, no solamente de la tecnología, sino también como de las estructuras que tenemos, ¿no? Los gobiernos que tenemos, nuestra cotidianidad y así. Y digo, tampoco es para volarnos todo el tiempo y estarnos cuestionando, porque creo que también, pues, eso va en contra, ¿no? Como con lo que estamos diciendo de fluir y estar más en el presente y tal. Y creo que, bueno, estos ya son otros trips, pero como que también se trata de vivir, ¿no? Pero justamente sí tenerlo en mente y cuestionarnos esas cosas de lo frágiles que somos ante como cambios repentinos que no están tan lejanos y que no son como tan guajiros estar pensando como en esas cosas. Em, y justo esto que decías como de las estructuras y así, justo con el último capítulo, ¿no? A mí me costó muchísimo trabajo el último capítulo, como conceptualizarlo, porque para mí el capitalismo es igual a estructuras definidas. Entonces, como el hablar de, de un capitalismo que no se rige por ninguna norma y tal, como que a mí me hace cortocircuito y creo que no sé, que es una contradicción enorme, ¿no? Y que digo, él lo explica bien y así, pero como que, bueno, me gusta lo que al final dice que habla del manifiesto neolibertario, ¿no? Que justamente es encontrar nuevas formas de debilitar al Estado. Y me parece como muy interesante justo debilitarlo a partir del mercado y justo como la destrucción de estas normas internacionales que igual creemos que son súper imparciales y que el sistema económico internacional sí es muy como horizontal y al final del día pues te metes a ver como las normas internacionales y son los mismos poderes como jugando entre sí y como los mismos países y estados como teniendo sí, negociaciones entre ellos y definiendo como el curso de la economía. Entonces me hace también como muy fuerte lo que habla y como justo de tener un mercado negro y como volver todo súper ilegal y así, también se me hace súper interesante, pero como que eso me hace mucho cortocircuito. Em, También porque justo, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, como que las estructuras, bueno, a mi parecer están como muy definidas y yo como que no he logrado hacer ese cambio de recordar todo el tiempo que somos como muy vulnerables. Y justo, ¿no? O sea, creo que aquí también lo especifica súper bien, que el mercado también es como algo que puede estar como súper volátil y, y que es también algo como también súper como ambiguo, pero pues que también está como muy débil, ¿no? Em, y también va como en general como en los países y el Estado-nación, igual como que se ve como
no sé, México, ¿no? O los países europeos y tal, y que al final del día han sido como, bueno, todos los países, ¿no? Pero que han sido como invenciones recientes Ajá, y, o, por ejemplo, el continente africano, que empezó a existir como tal con esos nombres, como que ya se pusieron y con esas definiciones y delimitaciones geográficas apenas el siglo pasado, ¿no? O sea, que no ujú, tienen ujú, muchos más de 100 años de existir. Entonces también, no sé, como que se me hace muy interesante analizar como lo fácil que podría ser como que todo, pues, no sé, se vuelva como más frágil y como que haya una ujú. ruptura. Y creo que sí, lancé otra vez como 4 temas, pero Dale, sí, dale. pues justo eso, o sea, creo que sí viene como un cambio geopolítico muy interesante, Ujú, definitivamente. ujú. Y, y también, o sea, bueno, y digo, yo voy a meter otra cosa, pero justo es Sí, como, o sea, justo como en, no sé, los países africanos, en Latinoamérica y así, que son países que fueron colonizados, también como que ujú, siento que la idea del Estado-nación como que va muy en contradicción como con los territorios. Y siento que también como que, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento ecológico, justo de la decolonización, etcétera, como que ujú, traen dentro de cada uno de ellos, y la teoría queer y el movimiento LGBT y así, como que trae ujú, cosas súper interesantes que sí muestran como una resistencia y un rechazo total al Estado-nación, también desde esta noción de que fue impuesto, ¿no? Em, y entonces, pues sí, me parece muy interesante como que también siento que cada vez estos movimientos sociales agarran como muchísima más conciencia y muchísima más fuerza. Entonces estaría súper interesante ver qué herramientas utilizan como para seguir rompiendo con estas nociones de Estado y así que son súper opresoras. Em, y sí, en general como cuáles son las nuevas herramientas que agarran, porque genuinamente no siento que las estén cooptando el capitalismo y así, y si sí lo está intentando, creo que están surgiendo también nuevas manifestaciones dentro de cada de estos movimientos sociales que lo están impidiendo. Entonces, pues también está muy interesante eso. ujú. Sí, 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 súper, 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 porque aquí Monse ya tira la de la decolonización, o sí, este, que pues sí, son todos estos estudios coloniales que también le llaman post, ¿no? Ese post-verdad, Ujú. post-modernidad, post-colonialismo es como una manera sencilla de querer como seguir clasificando algo que ya se está saliendo de control, ¿no? Entonces, por eso es que yo le decía el post, nunca me ha gustado, ¿no? Pero, bueno, de estudios coloniales, porque realmente la colonia siguió, o sea, no puedes hablar de post, o sea, sigue la colonia, pero bueno, o sea, dando ese punto colonial, este, claro, ¿no? Ahí tenemos esa, como, digamos, también el capital, es que con la cuestión tecnológica sigue siendo muy fuerte, pero no es total, ¿no? O sea, también es importante como quedarnos con esta idea, bueno, yo sugiero como que no, el capital no lo tiene todo. Hay mucho como todavía libre, hay mucho por ganar y estos organizaciones, movimientos sociales, eh, pues cada vez van proliferando más, así como hay más alienados viendo el TikTok, o sea, tampoco, o sea, hay que dar esta otra dimensión, ¿no? O sea, como de los movimientos, como cada vez hay más gente despertando. Ahora, ¿qué tanto, hasta dónde? Pues es el nivel de organización social y el nivel de lucha, que cuando dices lucha también, no, ¿por qué les hablan de lucha si se van a hacer guerrilleros? No sé qué, es como, no, o sea, lucha es una metáfora, pues, ¿no? O sea, de como disputar. Y claro, es que ser guerrillera en los años 70 60 pues era, o sea, eran, pues, o sea, bien, ¿no? O sea, no es como, me acuerdo mucho, en Colombia había mucho la discusión de por qué la guerrilla tenía niños y niñas, ¿no? Y se Ujú. escandalizaban, ¿no? Pero no se escandalizaban de por qué explotaban, por qué había niños pobres por el capitalismo, por qué explotaban en las fábricas a los niños, o sea, Sí. eso bien, ¿no? O por qué los llevaban a la escuela.
sea, ¿por qué los escolarizaban? No, eso bien, ¿no? O sea, pero muy mal que fueran con la guerrilla. Bueno, ese más bien es que el Estado-Nación, como bien dice Monse, se está disputando el monopolio de qué hacemos con la infancia, así mismo como se disputa el monopolio de la violencia. No, o sea, el violento puedo ser yo, no puedes ser tú Sí. con tu guerrilla, ni ustedes con sus protestas, ¿no? O sea, de que la violencia la tengo yo. El problema no es la violencia, es quién la tiene y que la tengo que tener yo, ¿no? Pues bueno, eso nada más ahí, las contradicciones del anarcocapitalismo, bueno, el anarquismo libertario, ¿no? Esa es la Ujú. fórmula y muy bien Paniagua porque sí la lanza. Yo sé que Monse la tiene porque la citó en algún texto que estuvimos trabajando a la guatemalteca, esta que ya ni siquiera le quiero hacer como más promoción, que tiene la línea esa del de anarquismo libertario. Pero bueno, para no darle fama a esa morra, el, este, el, pues el mismo Javier Milei, ¿no? O sea, Ujú. ¿no? Como, no, pues, o sea, toda esa línea, ¿no? De anarquismo libertario, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa lógica? O sea, claro, Monse citaba eso como diciendo, bueno, o sea, como poniendo de relieve esta contradicción, pero lo traje porque recordé, como dije, bueno, Monse sí la tiene y sí sabe quién es, ¿no? O sea, el mercado y el Estado. Fíjense cómo hay algo como bien interesante porque a final del día, tanto o sea, el mercado, pensemos el capital, aunque Monse también ya estaba como cortando como un mercado no capital, que eso sí que es una idea bien interesante, ¿no? O sea, un mercado no capitalista en la lógica que conocemos hoy, porque es una realidad que vamos, o sea, siempre se va a necesitar mercado, siempre lo hubo y lo tiene que haber, y que haya un buen mercado no sería un problema, o sea, es como un gran avance o como es algo ¿no? Como que nos vendría bien, ¿no? Este, Ahora, ¿qué es un gran mercado? Bueno, una saturación de mercancías, como hablábamos hace rato de las tiendas de ropa o sea, pensemos todo el desperdicio que hay en la ropa. Bueno, ya eso sería otro gran tema que ahí va a quedar pendiente, pero un gran mercado no necesariamente es una saturación de mercancías, que es lo que se entiende hoy, ¿no? O un desecho de mercancías, no. O sea, sino un mercado, pensémoslo como que no es pura comida chatarra, sino comida orgánica de calidad, por decir, en los alimentos, ¿no? O sea, eso sería un gran mercado, ¿no? En el caso de los alimentos. Pero bueno, en la teoría moderna el mercado es el capital, el Estado y la lucha social, ¿no? O sea, tendremos las tres fuerzas, o sea, los anarquistas, los capitalistas y el Estado. Y entonces, el Estado siempre ha sido contradicción con los anarquistas porque pues no lo quieren, pero hay veces que sí le han entrado como al gobierno, pero gobierno no es Estado, pero en nuestra época el gobierno sí era Estado, pero no siempre, entonces también hay que separar eso. Tenemos el ejemplo de los zapatistas en Chiapas, ¿no? Que es como ellos son una línea muy anarquista de esa frase muy buena que tienen que es como aquí el pueblo manda y el gobierno obedece, ¿no? Pero ellos ya están cortando, o sea, somos gobierno, pero no somos un Estado, ¿no? Entonces, bueno, también eso habría que separar, pero bueno, el punto es que hay algo muy interesante que es que tanto los capitalistas como los anarquistas luchaban contra el Estado. Entonces, ahí es donde se agarraron los libertarios, los anarquistas, el Javier Milei y toda esa banda, eh, de decir, somos anarquistas porque no queremos al Estado. Bueno, hasta ahí sí que serían anarquistas. El problema es que ellos quieren quitar al Estado para que gobierne el capital. Y entonces, eso sí que es un problema, porque los anarquistas no querían ni al Estado ni al capital. Y en dado caso, lo primero que no querían era el capital. Y luego el Estado pues caería solo, porque pues ¿quién financia al Estado? Pues el capital. Entonces,
la lucha era contra el capital y en segunda instancia y a ver qué resultaba, qué restos quedaban, ¿no? Qué ruinas quedaban del Estado y a ver qué nos sirve y pues lo podríamos hasta como retomar cosas, ya no como Estado. Pero esa era la lucha original del anarquismo, ¿no? Ya luego está la de estos cuates, los anarquistas libertarios, que aparte, ser libertario, de hecho, a los anarquistas, cuando yo empecé a leer anarquismo, o tenía cuates anarquistas, esos güeyes se hacían llamar socialistas libertarios, porque querían enfatizar que eran colectivistas. Entonces, era un anarquismo. Socialismo libertario era igual a un anarquismo colectivista. Entonces, pero qué chistoso que llega del otro lado de los más radicales capitalistas, como Javier Milei, a hablar de, de libertario. O sea, sí, es ese cortocircuito que Monse señala. O sea, sí, es el total cortocircuito de nuestra época, nuestros tiempos políticos, yo diría, es la aberración, ¿no? O sea, eso nos evidencia que ya se acabó el tiempo moderno. O sea, esa contradicción ya es como que la modernidad ya se acabó. O sea, ¿quieren verlo? Anarquismo libertario. ¿Qué demonios es eso? O sea, entonces esta gente está engañando a los jóvenes, porque solo se la pueden comer los jóvenes que no tienen, pues, como mayor referencia, a decir, Javier Milei dice, luchamos por la libertad. Entonces los jóvenes dicen, wow, este güey está luchando por la libertad. Y la compran. El gobierno es el que nos es corrupto, no sé qué. Y todos dicen, claro, el gobierno es corrupto, no sé qué, va. Pero no les dice la otra parte. La otra parte es, les voy a quitar el Estado, que en dado caso podría ser lo que podría amortiguar la violencia del capital, aunque sabemos que muchas veces no lo hizo o no lo hace, sino que solo pues, es como el gerente del capital. Pero bueno, les voy a quitar esto para que les dé la rafaguiza directa el capital, por también eso de libre mercado horizontal, pues si ya lo analizas bien, o la mano invisible, ¿no? Que digamos, así como la mano invisible fue el final del tiempo clásico para el moderno, y hoy del moderno al tiempo siguiente es el anarquismo libertario, pues la mano invisible, pues ¿cuál? O sea, estaba totalmente manipulada por las empresas más fuertes, o por, ¿no? O sea, o sea, no hay un mercado libre. Ya Monse ya decía, pues qué tan libres somos en una época de hipertecnología, y qué tan, eh, y qué tan libres somos, pues cuando, digamos, hay marcas que te están diciendo, o hay un supermercado lleno de puros productos, o sea, totalmente específicos y no están los artesanos, por ejemplo, ¿no? O sea, no están los productos indígenas, no están, o sea, como, y entonces si están los productos indígenas, pues sí, pero su presentación, pues se va a ver así, la otra se ve bien padre, ¿no? O sea, ¿cuál libre mercado, ¿no? O sea, si ni siquiera sabemos pues qué estamos comiendo o qué estamos comprando. Entonces, Claro. pues no puede haber, ¿no? Como libertad si tú no tienes una mínima reflexión de lo que estás haciendo. Entonces, o sea, ¿cómo vamos a poder ser libres? Que solo porque tengo plata y voy al lugar y agarro dos, tres cosas y entonces las compré, entonces ya soy bien libre de que escogí de 5 marcas que son más o menos igual de dañinas, pues entonces, o sea, sí, es el cortocircuito, pues total, pero no sé, Monse, ¿tú cómo ves? ¿Quieres comentar algo ya también para, bueno, si quieres ya lo vamos terminando, pero dinos, por favor. Pues solamente, o sea, eso de la falsa libertad, justamente entrar a un supermercado es una experiencia muy loca porque justamente llegas, no sé, al pasillo de los cereales, que fue lo que se me vino a la mente. Y Ujú. tienes 35 variedades de cereales, pero justamente todas traen las etiquetas de exceso de azúcares y exceso de sodio y no sé qué otras cosas, pero justamente es porque nos están diciendo que tenemos como una elección cuando realmente no. Y pasa con las ropas, ¿no? O sea, vas al centro comercial Santa Fe y encuentras que cuántas tiendas habrá, no sé, ciento y tantas tiendas, ¿no? Pero al final del día el producto que te están vendiendo no sabes ni siquiera de dónde viene, a quién explotaron y lo más probable es que la mayoría de esas tiendas estén
o sea, la misma persona se adueña como de muchas de esas tiendas. Ujú, Entonces, como que siento que justo es una falsa libertad, pero es lo mismo que llevamos diciendo todo este tiempo, o sea, todo es para mantenernos dormidos y 100% como, no sé, como súper fatigados y así. También como que este sentimiento que tenemos súper ajeno a la política es también porque se han encargado como de volverla algo súper bizarro y feo y perverso. Y entonces ujú, pues la persona común no se quiere meter en la política porque cree que es algo que está allá afuera que no le afecta. Que pues al final del día, pues al menos en México, por más que gobierne la persona que sea, el mexicano promedio va a salir todos los días a trabajar, ¿no? Pero justamente como que bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, justo ya me voy a empezar a meter a otra cosa, pero justamente como que, pues sí, para empezar a concluir, como que se me hace muy interesante que estamos hablando como de muchas cosas que también es como una manifestación de cómo la realidad está construida por distintas redes. Entonces, que justo ya no es tan fácil como ubicar al opresor, que era como lo que estábamos hablando al principio, pero que ujú, sí tenemos que estar como más conscientes de las redes de dominación que están como en todos lados, que a pesar de que justo no se pueda como ubicar en una persona en particular que ya nada más sea tan fácil como dispararle y ya que todos vivamos súper felices. O sea, ujú, justamente es como analizar qué patrones existen justo en el capitalismo, en el patriarcado, en el concepto de Estado, ujú, que justamente podemos empezar a rechazar e ir en contra de eso, ¿no? Paniagua justo habla en la conclusión ujú, de cómo el anarquismo también se debe de volver como un modo de vivir, ¿no? Que justamente el anarquismo ya no es esta lucha sindical del siglo XIX y siglo XX, sino que ya se ha transformado en otras cosas como para igual atacar la realidad que enfrentamos. Y, y ahí es en donde se me hace como súper importante y como que tiene como muchísima presencia esta teoría, ¿no? em, la corriente en general, o sea, se me hace que justo transitándola a lo que ahorita nos estamos enfrentando, también nos permite ver como justo todas estas conexiones bajo las que estamos como actuando todo el tiempo y, y justo que podemos encontrar como pistas súper importantes dentro de esta teoría para rechazar la realidad en la que vivimos, ¿no? Y justo que otra vez es violenta, ¿no? La realidad en la que estamos ahorita es violenta. Y, y justo no sé, o sea, la teoría se me hace como un buen respiro de otras teorías que ya venimos escuchando como desde hace mucho tiempo. O sea, y digo, no por rechazarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, justo el comunismo, el propio capitalismo, el fascismo y todas esas cosas que siento que han estado como ya un poco gastadas. No ujú, porque no podamos rescatar nada, pero creo que esto, al menos para mí, representa como un respiro. ujú, ujú. Súper, 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 súper. Sí, y aparte, ojo, o sea, yo lo que también que, o sea, hay que, bueno, yo propondría cerrar con, o sea, con esto, o sea, que no se queden con la idea de que lo nuevo es lo más reciente, ¿no? Por ejemplo, esto es Ajá, viejo, ¿no? Es de sí, siglo XIX o si lo queremos rastrear viene de muy atrás y, y si lo ponemos en este contexto, pues agarra, como dice Monse, pues todo un nuevo aire, ¿no? O sea, te da respiro. Entonces, eso por un lado, o sea, que lo viejo, en términos de ideas, pues es muy interesante porque está olvidado y nos puede traer nuevos, ¿no? Como nuevos bríos o nueva iluminación, ¿no? Entonces, así es como el anarquismo ahora enganchándolo con Monse, pues sí, o sea, eso es, o sea, eh, como que volverlo a poner en antena, como dicen los españoles, ¿no? O sea, esa creo que puede ser como una muy buena consigna. Entonces, usted, compañera, compañero, de lucha, ¿no? Si usted nunca había escuchado esto, ¿no? O si usted está totalmente ajeno a estos temas, pues es un excelente momento para comenzar, porque la anarquía aparte
no tiene jerarquía, o sea, no hay un punto uno, todos somos así, todos vamos para allá y todos somos iguales, y no, es totalmente lo contrario, ¿no? Es como que todos quepamos y que haya una diversidad y que podamos colaborar y que podamos sostener el conflicto, ¿no? O sea, no tenemos que estar armonizados permanentemente y que pues ahí lo vamos navegando y que si bien pues podemos ser, como decía Monse, no somos una humanidad, pero o sea, justo por la diversidad, ¿no? O sea, es algo como bien interesante que sí podríamos, pues estarlo como anclando. El segundo punto que rescato mucho de lo que dijo Monse es la parte de la teoría, que sería similar, ¿no? O sea, cuando nos dicen como la teoría es como, puta, man, ¿no? O sea, como la teoría, no, a mí dame la práctica, ¿no? O sea, me a ver, o sea, cómo se usa el aparato, ¿no? Y como bien tecnologicista, ¿no? Cuando en realidad la teoría y se cree que la teoría va a ser lo que te va a enseñar a usar los aparatos. Y es como, no, o sea, para usar los aparatos es un manual, pero una teoría no es un manual, ¿no? O sea, una teoría es un sistema conceptual que te permite ver la realidad a un nivel más profundo, ¿no? O sea, y crear pensamiento, crear tu propia percepción, ¿no? Entonces las teorías son como gafas, ¿no? Que tú vas como calibrando y vas como mirando diferente, te va permitiendo analizar, entenderte, entender tu mundo, tu realidad. Entonces, bueno, pues esta es una teoría la anarquista, estaremos compartiendo ciertos como, pues, libros y dentro de esos libros como hoy cortes, ¿no? Porque, vieron, nada más fueron tres apartados, y con eso tuvimos, ¿no? O sea, pero, pues, digamos, es algo como esta teoría, pero dentro de esta teoría hay como muchos anarquismos y luego dentro de las teorías, pues hay teorías de biología, de teorías de sociología, de antropología, de matemáticas, de física, de química, de todo hay teorías, ¿no? Entonces, pues sería también una apertura a eso, ¿no? A como abrirnos al pensamiento teórico, que dicho sea de paso, eso se le conoce como epistemología, aunque la palabra, digamos, es lo de menos, ¿no? Pero realmente apela a eso, ¿no? Entonces, bueno, justamente este proyecto lo denominamos anarquismo epistemológico en ese sentido, ¿no? En el sentido de podernos abrir o retomar cosas que ya parecía que estaban caducas y también abrirnos como a una formación teórica mucho más anarquista, más libre y poder analizar la realidad que nos está rodeando y pues despertar como la curiosidad, ¿no? Sembrar la semilla para que, para que pues podamos seguir, crear propio pensamiento y eventualmente pues organizar cosas, pues cosas mayores o mejores o no, pues bueno, también de mi parte, este, hablaba aquí al final, en lo ultimillo, creo que dice Paniagua como, pues en definitiva el anarquismo es cuestionar la dominación política, ¿no? Entonces, pues esa como que puede ser como que el anarquismo sería, este, pues hoy eso que dijimos de lo espiritual, la fluidez, me parece que sería como un anarquismo no solo más actual, sino más valioso, o sea, que nos sirve más. Este, pero digamos, bueno, diría como una espiritualidad que incluye lo político, o que no cree que lo político no es espiritual o que son dos, ¿no? Como el aceite y el agua. Es como no, o sea, creo que cuando decíamos que estamos en tiempos transdisciplinarios, es que estamos en tiempos de integración. O sea, como ya no de, como decía Monse, de la academia que está súper especializada y como que solo hablan de cosas muy puntuales, sería por el contrario crear transdisciplina, o sea, como integración de múltiples niveles, de múltiples conocimientos que aparentemente no tenían nada que ver, estaban desfasados, pero que, pero pues que se van hilando y y pues eso es generar pensamiento complejo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Monse? Pues sí, estoy súper de acuerdo contigo. Em, yo ya no sé si tengo algo más. Em, no, Hasta ahí, pero ¿no? bueno, justamente sí, o sea, creo que lo que dijiste del poder me parece vital. O sea, cuestionar el poder siempre, ¿no?
Y justo recordar que en ese cuestionamiento también nosotros adquirimos cierto poder, ¿no? Em, Porque creo que, pues lo mismo que hemos venido hablando, o sea, creo que también la élite política y así, igual como que se ha visto como estos individuos que están como más allá de la sociedad, más allá como del pueblo en general, y también por eso como que se ve que el poder que tienen es absoluto, cuando en realidad no, ¿no? O sea, al final del día, nuestro gobierno pues deberían de rendir cuentas como sea el pueblo, ¿no? Y no solamente aquí, sino siempre, ¿no? Cualquier autoridad que esté rigiendo a muchas personas debería de tomar en cuenta sus voces para realmente crear políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y llevar su agenda en general. Pero sí, y utilizar como las distintas teorías, como dijiste, como lentes para observar la realidad también es súper importante. Y también aventurarnos como a pensar en formas distintas de existir, ¿no? O sea, también entre mis amigos y así, a mí luego sí me gusta como traer a tema todas estas cosas para ver como qué es lo que piensan, porque tengo como justo amigos muy ingenieros, economistas y tal. Entonces, pues es interesante ver como qué piensan y muchas veces como que lo que recibo de ellos y como de gente grande y así, como que es mucha resignación como de lo que está pasando y como que ya nada más aceptar que las cosas son como son porque así son y piensan que así siempre han sido. Y creo que es súper valioso también pensar en nuevas formas de existir y no, justo retomando a los zapatistas, ¿no? Que decían como un mundo en donde quepan muchos mundos. No sé, me parece eso también como pues, no sé, súper padre. O sea, justo siento que todos estos sistemas no es como que han existido siempre. En algún momento tuvo que haber un inicio y va a tener un fin. Entonces, ¿por qué ahorita no podría haber un nuevo inicio de algo que nos parece como inimaginable, ¿no? Y siempre como que trayendo en mente esta idea de la comunidad y la compasión y lo espiritual que decías, ¿no? También como que leer este tipo de cosas a mí me parece súper enriquecedor, no solo a la mente, pero también al corazón, ¿no? Entonces, como que estar buscando siempre eso y recordar justo que lo espiritual también es intelectual, creo que eso también me gustaría resaltar y, y creo que sería eso. Y justo como que, y yo última cosa, pero justo como recordar las redes, ¿no? Y que todo está conectado. Igual con lo que decías, como lo transdisciplinario, justo creo que se ha vuelto como muy técnico todo, pero cuando te pones a analizar todo, que todo es como el producto de un contexto que, y nosotros también, ¿no? Lo que decías hace rato, como que somos producto de un contexto que se alimenta de mil y un fuentes de un millón de personas y de lecturas, etcétera, etcétera. Entonces también como que es importante tenerlo en mente para crear nuevas formas de existir, ¿no? Y de relacionarnos. Sí, súper. Monse ya lo dijo todo, mejor conclusión no podemos tener hoy. Entonces, pues lo vamos a dejar así. Entonces, bueno, vamos a despedir esta primera transmisión. Monse, muchísimas gracias por acompañarnos, estuvo increíble y pues gracias por brindarnos tu tiempo y tu corazón, tu mente, tu espíritu y bueno, aquí nos seguiremos viendo. Super Javi, muchas gracias a ti. Nos vemos. Vale, a ver.